Hasta ahora habíamos visto o hecho un repaso, sí, de lo que era el verbo to be, cómo lo usábamos para hablar de nosotros y de otras personas, el verbo have got o has got, según corresponda, y que eran los únicos dos verbos que tenían un comportamiento distinto según el sujeto con el que estuvieran en la oración. Entonces, esos dos verbos que hemos visto, todas las oraciones, estructuras que hemos visto, están siempre en presente, ¿sí? No nos hemos movido de ahí todavía. Entonces, siempre era yo soy, él está, nosotros tenemos, ¿sí? Todos los enunciados son siempre en presente. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hacer una oración o hablar, ¿sí? En presente, pero con cualquiera de el resto de la millonada de verbos que existen, porque hasta ahora nos habíamos concentrado en el have y en el be. Entonces, para el resto de todos los otros verbos que van a utilizar la misma forma para todos los sujetos, donde ya no va a haber una distinción de nada, eh, vamos a tener que seguir una estructura así y esas oraciones van a tener un uso también, van a tener un porqué, ¿sí? Que es el presente simple, ¿sí? Nada más que hasta ahora habíamos visto el presente simple del verbo to be, presente simple del verbo have got. Ahora veamos cómo utilizamos el presente simple ya en general, con cualquiera de esos verbos que no sean esos dos. Y todo lo que uno vaya a enunciar, ¿sí? En el presente simple, va a tener un uso, ¿sí? Va a tener un significado. Por lo general, la mayoría de esos significados van a ser de hábitos y rutinas, que es en lo que uno tiende a enfocarse, ¿sí? Pero también podemos hablar de verdades absolutas, de algo que pasa todo el tiempo. Sí, fíjense que si ustedes dicen, si se cae, se rompe, por poner un ejemplo, ¿sí? De algo que sí o sí pasa, entonces uno lo enuncia en presente, ¿sí? Es algo, una verdad absoluta o una situación permanente. Y con el tema de los horarios de transporte, que ustedes van a ver ahí también, vamos a Sí. utilizar el presente simple, sí, pero también eh, al, al enunciar algo en presente simple, también podemos estar hablando de futuro, ¿sí? Ya vamos a ir eh, desarrollando quizás cada una de estos usos del presente simple para ir desmenuzando de a poco. Entonces, yo hice un cuadro con oraciones con todos los sujetos, pero quiero que primero nos enfoquemos en los primeros cuatro, ¿sí? En los que yo los puse en rojo, como si yo, como si dividiera los sujetos en A y B. No para, o sea Y que no, esta clase no va a haber tarea para así. sí, van a haber cuestionarios que van a hacer a medida que vayamos explicando eh, las oraciones que vamos a ir haciendo. No, dile nomás. Bien, entonces, aquí arriba, ¿sí? Yo dividí los sujetos en dos. Primero vamos a tener I, you, we y they. Vamos a centrarnos en estos cuatro sujetos primero. Entonces, ¿cómo forma oraciones? De la misma forma que veníamos formando oraciones anteriormente, con el verbo to be o con el verbo have. Si yo quiero hacer una oración afirmativa, mi estructura va a ser la misma, sujeto y verbo. Nada más que aquí lo que entra en juego es el vocabulario de uno, ¿sí? Todo lo que uno va a ir incorporando, todo lo que uno va a ir buscando, acorde a esa oración que uno quiere decir. Entonces, porque nos movíamos en el be o en el have nomás. Entonces, fíjense con los ejemplos. Aquí nada más ya tenemos cuatro verbos distintos. I play football. You brush your teeth every morning. We go to school by bus. They win every match. Entonces, fíjense, en el primero, cuando yo digo I play football, cuando yo digo yo juego al fútbol, lo estoy diciendo con una connotación de rutina, ¿sí? Un hobby que yo tengo que se repite.
con mayor o menor frecuencia, pero es algo que se repite. Yo juego al fútbol los sábados. Entonces, ¿cuál es la distinción que yo quiero hacer acá? Que no es lo mismo decir yo juego al fútbol que yo estoy jugando al fútbol. En una es algo que está pasando ahora, el otro es algo general, una rutina. O en el de abajo, you brush your teeth every morning. Vos te cepillás los dientes todas las mañanas. Vamos a la escuela en bus, colectivo. Ellos ganan todos los partidos. Sí, es algo que se repite, que se sucede. Entonces, forma afirmativa, sujeto verbo. Ahora, con la negativa y con la interrogativa, ahora ya entra en juego lo que se conoce como los auxiliares. El auxiliar de este grupo de sujetos va a ser el do, ¿sí? El do. Para negar una oración, yo voy a necesitar este auxiliar más la palabra not. Entonces, si yo dije I play football, I do not play football sería la negativa. Y quizás su forma más conocida, ¿sí? O la que más se usa, es la contracción, ¿sí? No la forma larga. Está bien, uno lo puede decir, no hay ningún problema. Sin embargo, quizás sea más común ver escrito, en vez de I do not play football, I don't play football. Yo no juego al fútbol. You do not brush your teeth, you don't brush your teeth. Entonces, sujeto, auxiliar con su negación y el verbo. Esa sería la forma negativa. Y ahora, si yo quiero preguntar, vamos a cambiar de lugar. Y primero yo voy a arrancar la oración con el auxiliar. En este caso, do. Do I play football? ¿Sí? Simplemente pongo el do adelante, seguido del sujeto y el verbo. Y una vez que termine tu oración, signo de pregunta al final. Do I play football? Do we go to school by bus? ¿Qué respuestas van a tener estas preguntas? También, sí o no. Yo te pregunto, ¿jugás al fútbol? Sí o no. Yes, I do. No, I don't. Esa sería como la forma para responder a este tipo de preguntas. Entonces, ¿qué es lo que va a ir variando aquí? El verbo, porque puede ser un verbo distinto, ¿sí? El que sea que uno necesite utilizar. Tener en cuenta que para I, you, we y they, el auxiliar que vamos a necesitar va a ser do. Don't, en su forma negativa, o do tal cosa si yo hago la interrogativa. Empiezo la oración con do. Ahora, ¿qué pasa con los otros tres que me quedan? He, she o it. Esta última triada va a seguir las mismas estructuras, las mismas reglas que los de arriba, pero hay que tener en cuenta una cosa más. Con el he, she o it, para hablar de una oración afirmativa, sigo lo mismo. Sujeto, verbo. He washes his car. Él lava su auto. She walks every day. It flies very fast. Vuela muy rápido. No sé si está hablando de un avión, de una mosca, no sé. Algo vuela muy rápido. Pero, sin embargo, el auxiliar de estos tres, de he, she, it, ya no va a ser do, sino que va a ser does. ¿Sí? A ese do le agrego una es. Entonces, he does not wash his car. La forma más común, la más usada, la contracción. Ese does not se va a transformar en doesn't. He doesn't wash his car. Él no lava su auto. Algo que no quiere hacerlo. Claro. Y para la forma interrogativa, vamos a empezar la oración con ese auxiliar. En este caso, does he wash his car? Ahora, esto bueno, hice énfasis quizás en la negativa, en la interrogativa, pero fíjense que en la afirmativa yo dije he washes
his car. Y el verbo lavar es simplemente wash. Pero yo en esta oración lo escribí washes. De igual manera que abajo, donde dice she walks every day, el verbo caminar, ¿sí? Es walk, nada más. Pero en la oración yo lo utilicé como walks, con una S. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Porque en la forma afirmativa, siempre que yo utilice he, she o it, al verbo yo le voy a tener que agregar una S o una ES, ¿sí? Hay un criterio. Ya vamos a ver cuáles son esas reglas para saber cuándo va una S, cuándo va una ES. Pero bueno, esto es lo que hay que tener en cuenta entonces. He, she o it, forma afirmativa, S o ES, seguramente. Forma negativa, doesn't o does not. Forma interrogativa, arranco la oración con does. Entonces, esto sería como toda la base de todas las oraciones en presente que uno quiera utilizar con cualquier verbo que no sean el verbo have y el verbo to be. Entonces, I, you, we y they do. He, she, it, does. Forma afirmativa de estos últimos tres, S o ES. ¿Sí? Son todas estas cosas que uno tiene que tener en cuenta a la hora de empezar a escribir o a hacer las oraciones. Es por eso que hay veces que se necesita de la práctica mecánica para llegar a esto, a ver hasta dónde, cómo uno empieza a internalizar esto de una forma más natural o mecánica, si se quiere, porque O es, sea que, o sea que en el inglés no hay oración en pasado. sí, hay en pasado, en futuro, hay 7 tiempos verbales, nosotros vamos a ir viendo de a poco y de a uno. Hasta ahora vamos con uno, después vamos a ir viendo, vamos a ir moviéndonos para los otros. Entonces, yo les hablaba de que hay un criterio para agregarle esa S o esa ES al verbo, siempre y cuando sea en afirmativo y sea con he, she o it. Entonces, aquí tienen un cuadro para que más o menos ustedes se guíen. Si dice tercera persona, he, she o it, se debe agregar una S al final del verbo. Por regla general, es mucho más fácil tomarse esta regla como todos los verbos van a llevar una S al final, a menos que tengan algunas de estas características. Entonces ya llevarían una ES. ¿Cuáles son estas características? Por ejemplo, si terminan en doble S, SH, CH o X, le voy a tener que agregar ES. ¿Sí? Como por ejemplo el caso del que puse en el chat, ¿sí? De wash, el verbo lavar que termina en SH, se va a transformar en washes. O, por ejemplo, el verbo fix, que es el verbo arreglar, quedaría fixes. He fixes something. Él arregla su moto. Sí, Si nuestro verbo termina en O, también le voy a agregar la ES. ¿Sí? Por ejemplo, a ver. He goes to work every day. El verbo ir, ¿sí? Que es go, la palabrita go, termina en O, le agrego ES. Y, como por último criterio, si tu verbo termina en Y y antes de esa Y vos tenés una consonante, esa Y la vas a tachar y vas a poner una I latina. Y después vas a agregar ES. Por ejemplo, el verbo volar, ¿sí? Fly, termina en Y
pero antes tiene una consonante. Entonces me quedaría así. A diferencia de el ejemplo de arriba, donde tenemos el verbo play, pero como termina en Y, sí, pero antes que tiene una vocal. Entonces, simplemente te quedaría plays. Cuando le agrego la S, no es que está el verbo en plural, no, pero no estás errado. Estas mismas reglas que yo les estoy explicando acá, que son para los verbos, son las mismas que ustedes pueden aplicar para hacer el plural de sustantivos. Las mismas reglas. Por ejemplo, tengo box, es una caja, quiero decir cajas, termina en X, le agregaría ES. Tengo, por ejemplo, city, ciudad, una ciudad, termina en Y y antes tengo una consonante. Entonces, ciudades sería cities. Entonces, estas mismas reglas para agregarle esa S o ES al verbo, lo pueden aplicar también a sustantivos para hacer plurales. Bien. Miren aquí, justo aquí el ejemplo era fly, verbo volar, vuela, conjugado en presente. Fly, flies. Entonces, aquí tengo un word wall y quiero que ustedes me vayan escribiendo en el chat y vayamos viendo qué opción va y por qué. ¿Sí? Si yo tengo my sister a book, mi hermana lee un libro. Ese lee va a ser read o reads, A o B. No sé que esta clase va a mover solamente lo que hace uno en la actualidad, Claro, como rutina, como rutina. Sí, así. así es, sería my sister reads. Acá no es. Mi sujeto es my sister, ella. She reads a book. Frank, dogs. A Frank le gustan los perros. Yes, B, likes. Mi sujeto es Frank, es un he. Estoy afirmando. My parents, the shopping. Tengo el verbo do. Entonces, mis padres hacen la compra. Tengo varios para do, varios para das. Entonces, mi sujeto acá es my parents, mis padres. Entonces, mis padres son ellos. Así es. Ya es plural. Entonces, con he, she o it nada más, yo le presto atención para ver si va S o S. Entonces, my parents do the shopping. Hacen la compra. We sometimes meet in front of the cinema. Si el verbo meet es encontrarte con alguien. Entonces, nosotros a veces meet, we sometimes meet enfrente del cine. Uncle George to the doctor. Hey, goes. Uncle George es él, el tío George. Our friends football in the park. Nuestros amigos juegan al fútbol en el parque. Nuestros amigos vendría a ser mi sujeto. Yes, play. Y luego tengo he, his bike every day. Rides. Very good, rides. Ride es un verbo que en inglés
es uno de esos verbos más específicos que nosotros en español decimos andar en, él anda en auto, él anda en bici, él anda a caballo, él anda en moto, pero ese anda, nosotros en inglés vamos a utilizar ride para literal, quizás lo más literal sería como montar, ¿sí? Donde vos te tenés que subir a algo, ese verbo no va a ser andar en, sino va a ser ride. He rides, en este caso, his bike every day. Carol says goodbye. Says, dice adiós. Y fíjense aquí, justo que salió este ejemplo, en, Ah, sí, en inglés hay, bueno, no, también en español, ¿sí? Hay, hay palabras que, si les soy honesto, hay veces que, por ejemplo, yo en español no sé diferenciar el uso, pero en inglés sí. Casos como, por ejemplo, el verbo o los verbos do o make. Los dos significan hacer. O, por ejemplo, los verbos see y watch, los significan ver. O, en este caso, el verbo say, tell, que los dos significan decir. Entonces, es como cuando también otro, listen y hear, que son escuchar. Es como cuando nosotros en español sí tenemos oír, escuchar, ver, mirar, es pareciera que no, pero hay una diferencia entre uno y otro. Y esto a mí me sirve como ayuda a memoria para verlo después. Así que lo escribo en el chat para después, para que me quede y después hacer esa diferencia de cuándo vamos a usar uno y cuándo vamos a usar otro. Entonces, aquí en esta oración, la última que vimos decía, Carol says goodbye. Carol dice adiós. Say, por ejemplo, lo vamos a utilizar para decir algo. Tell, vamos a utilizar para decirle a alguien. I say, yo digo hola. Yo le digo hola a ella. Entonces, say, yo voy a utilizar para decir algo. Tell, le decís a alguien. Esas diferencias ya las vamos a ver en un apartado con todos estos verbos para no confundirnos. Cuando uso watch a movie, cuando uso see someone. ¿Sí? Pero bueno, este era mi ayuda a memoria. Entonces, ahora lo que yo quiero que ustedes hagan, sí, es un pequeño cuestionario que hay aquí para chequear esto. De cuándo vamos a utilizar la forma con S o con la forma ES. Está ahí justamente abajo del cuadrito del cuestionario que acabamos de hacer. Dice S o S. Les doy un ratito y a ver qué sale o cómo sale.